la realidad se compone de la acción y de la inacción. Es decir, cada situación de nuestra vida en la realidad se debe a nuestras decisiones. En esta ocasión vamos a ver cómo poner en práctica los métodos de productividad que hemos estado analizando en sesiones anteriores y pues les doy la bienvenida a Haz que suceda, el programa en donde estaremos hablando de distintos métodos para lograr nuestros objetivos y vamos a estar desarrollando habilidades de liderazgo y de gestión de empresas. Soy Salomón Saavedra y ahorita pues nos acompañan algunos amigos de quienes vamos a presentar ahorita a David. Em, Te cedo la palabra para que nos puedas comentar y luego vamos a iniciar con el tema. Hola, buenas noches, Salomón, los demás compañeros panelistas y toda la audiencia que nos escucha. Pues aquí estamos de nuevo en Haz que suceda, aprovechando la oportunidad para aprender y conocer y compartir conocimiento, esperando que toda la información sea de provecho para quienes la pueden escuchar. Aquí hacemos comentarios desde el punto académico, experiencias laborales, experiencias personales, esperando que le pueda enriquecer a todo el que le escuche, ya sea un estudiante o un trabajador o algún emprendedor. Gracias por la oportunidad. Excelente y gracias por acompañarnos. Yo sé que siempre das aportes de mucho valor y que nos amplían el tema para seguir haciendo más específicos los conocimientos. Entonces, vamos a hacer la presentación de pantalla en unos instantes y les motivo a todos los demás que si quieren participar lo puedan comentar. Básicamente estamos conversando y de esa manera, pues sabiendo que van a hablar, puedo dejar el espacio, ¿verdad? Sin tener que estar haciendo las consultas aparte. Entonces, el día de hoy vamos a ver cómo poder hacer una integración de todos los métodos que estuvimos analizando. Bueno, de cuatro de los métodos que estuvimos analizando, más incluido el método OGIO, en el cual vamos a dar un poquito más detalles. Entonces, en sí lo que estamos buscando es que cada uno de estos métodos en sí ya es una herramienta, pero en sí por integrarlos lo que vamos a hacer es mejorar los resultados. Y hay una manera de integrarlos porque uno, todos tienen algo relacionado, por ejemplo, la priorización. Y dos, no se interfieren entre sí por la parte de las técnicas, porque si no, básicamente serían la misma herramienta. Entonces, vamos a hacer solamente un pequeño resumen y de cómo podríamos irlo integrando en nuestras rutinas o métodos de trabajo. Adicionalmente, me gustaría más o menos dar a entender lo que tenemos aquí en pantalla. Aquí tenemos como un gráfico que va avanzando, cada vez va creciendo en el área que abarca. Y esto pues básicamente nos quiere dar a entender de que a medida implementemos más métodos de productividad, vamos a ir teniendo mucho más progreso, mucho más resultado. Entonces la integración de uno nos da una fracción de mejoría, la integración del otro nos da una mayor mejoría, etcétera. Bueno, al principio me gustaría comentar eso. Cuando yo empecé a utilizar técnicas de productividad, en menos de una semana ya estaba sintiendo que mejoré una cantidad más o menos de 3 veces más lo que trabajaba sin método, lo que trabajaba como de manera rutinaria. Y lo que me costó fue sostenerlo en el tiempo porque seguimos aprendiendo de otros métodos y eso hizo que simplemente no pudiera integrarlo, ¿verdad? En este caso estamos poniendo algunos que se pueden integrar y si se enfocan en ponerlos en práctica, se va a notar esa mejoría en los resultados, dándoles también más descanso, van dándoles más concentración y fuerza mental, fuerza física, en el aspecto de menor desgaste, ¿verdad?
Y también una mayor organización respecto a cómo se está progresando un trabajo, que lo cual nos va a ayudar mucho a, a facilitar las cosas. Cuando se trabaja organizadamente, se tiene mucho mejor resultado. Bueno, vamos a iniciar con el método ABC, el cual básicamente es clasificar los tipos de actividades hasta llegar al momento de eliminar. Entonces, tenemos actividades urgentes y críticas y vamos a ver cómo se podrían analizar en lo que sería una supervisión de proyectos. Tenemos actividades importantes y cómo el equipo directivo puede ir gestionando esas actividades importantes y así hasta llegar al punto de eliminar las actividades que realmente no generan algún beneficio. Entonces, vaya, lo estamos analizando de manera como que sería un grupo directivo, pero realmente lo podemos aplicar en nuestra vida personal y de nuestra rutina personal lo podemos aplicar en en los equipos de trabajo. Entonces, vamos a ver el ejemplo de los supervisores de proyecto en una empresa. Puede ser empresa de supervisión de proyectos también. Bien, aquí la imagen que hizo la inteligencia artificial no me dio un esquema como una plantilla en sí, como se debería utilizar, pero básicamente nos está mostrando que deben eliminar, o sea, nosotros clasificaríamos las actividades en una plantilla, en una hoja de trabajo que nos permita em, tenerlo estructurado en cuadrantes, por ejemplo, o pueden ser en listas. Normalmente las plantillas se utilizan así como cuadros, ¿verdad? Vamos a tener las actividades prioritarias y algunas de ellas es por temas de fechas límites. Entonces, en cuanto a fechas límites, vamos a tener que trabajar con eso como una actividad que sí o sí la tenemos que hacer en el momento. Esto sería lo que estaría clasificado como una actividad A. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Hay un cierto problema que se sucede cuando uno está trabajando sobre urgencias y es que eso nos quita el tiempo de que las actividades importantes se hagan al momento adecuado y esas actividades importantes se vuelven urgencias. Entonces estamos trabajando con urgencia sobre urgencia. Entonces, este método más bien nos va a ayudar a que las situaciones no lleguen a ser urgentes porque vamos a poder delegar y porque vamos a poder eliminar algunas tareas que no aportan y de esta manera liberar tiempo para realmente hacer lo urgente y lo importante. Y cada cosa en su tiempo. Por ejemplo, las menos importantes en algún momento van a llegar a ser importantes, pero pueden ser mucho más adelante cuando ya haya un tiempo disponible, digamos. Entonces analizamos esto, los que tienen fecha límite. Podríamos considerar importante lo que es los registros de documentación que se requieren en el proyecto. La, mm, Aquí, como vemos, también es algo que va a tener cierto tiempo, pero nos da más oportunidad de realizarlo. Entonces salimos de lo urgente y empezamos a trabajar directamente sobre lo importante. Si nosotros no nos organizamos, podríamos hasta estar trabajando sobre una actividad que debimos eliminar y eso nos va a quitar tiempo para hacer lo importante. ¿Qué es lo que pasa? Normalmente uno viene y dice, trabajo sobre lo que me voy acordando. Ah, sé que tengo esto a mano, lo voy a hacer. Tal vez no era lo más práctico de hacer, sino que lo que estaba más al alcance o lo que me siento mejor. Por ejemplo, tengo que hacer una llamada importante, pero sé que puede haber un poquito de conflicto en esa llamada y la postergo. Y era importante, pero me puse a hacer documentos, me puse a recopilar datos. Y después esa llamada quedó en un problema porque la otra persona no resolvió o no se enteró o no se llegó a un acuerdo que se tenía que llegar. Entonces, tenerlas clasificadas, nos va a permitir realmente hacerlas en orden que que nos va a dar un desarrollo y una productividad. ¿Algún comentario o continuamos?
Yo, Salomón, quería comentar sobre otras técnicas que he visto para el manejo de actividades urgentes y críticas. Se utiliza en administración de proyectos, es la ruta crítica. Uno Ujú. hace un mapa conceptual de actividades donde enlaza las actividades de inicio a fin en el proyecto y va uniéndolas con líneas para actividades sucesoras y predecesoras. Y mediante esa visualización, uno establece una columna vertebral de el proyecto, donde ahí están las actividades que tienen compromisos con fechas. Entonces, son las actividades que uno está más pendiente, las que cuida, y alrededor de esas se van desarrollando las otras actividades importantes y menos importantes. Entonces, quería compartir ese método. Excelente. Lo vamos a estar viendo cómo integrarlo ahorita con los métodos de gestión de proyectos, solo superficialmente, porque realmente la gestión de proyectos es todo un estudio. Aquí en el método de la ley de Pareto, con el objetivo de mostrar las actividades importantes o trascendentales y las que no serían tan importantes. Me parece que es una buena manera de integrarlo, porque el conocimiento de de las técnicas de gestión de proyectos nos van a permitir también identificar qué cosas podrían ser urgentes e importantes. En este caso, pues, vamos a ver cómo se integra y es muy bueno que lo tengamos ya visualizado, ¿verdad? Porque en la siguiente etapa lo vamos a empezar a analizar. Entonces ya tenemos una idea que lo vamos a poder implementar. Bueno, en nuestro ejemplo, los archivos menos, los acciones menos importantes, pero que se requieren hacer, es, por ejemplo, la organización de documentos. A mí me sucede, por ejemplo, que al tener muchas actividades, tengo cuestiones de mi vida personal, tengo cuestiones de algún otro proyecto que ahora sí va en marcha, al principio no. Tengo actividades del proyecto principal y responsabilidades también. Tengo que decirlo separado. Y también responsabilidades. Es que cuando digo irresponsabilidades, escucha otra palabra distinta. Entonces, em, pues ahorita con mucha ayuda estuve logrando hacer varias cosas que no estaba realizando. Y eso lo logré delegar. Eran cosas que necesitaba hacerse y que eran como que se estaban acumulando. Y entonces no se iba a tener el resultado que se esperaba por acumulación de que no se hacía y todo como decía al principio. Todo lo que se lleva a la acción es lo que realmente define la realidad, ¿verdad? Entonces, tenemos que hacer que las cosas sean realidad. Y en ese caso, pues delegar me ayudó mucho. Y me quedé yo con las otras actividades que tal vez en este caso sean las menos importantes, pero que las tengo que hacer yo porque soy quien entiende cómo se van a realizar, quien entiende tal vez algunos otros temas de información que no están escritos y pues para ponerme a escribirlos mejor lo hago de una sola vez, etcétera. Entonces todavía sí hay varias actividades que están dentro de las menos importantes, que las tengo en una lista de tareas y que al momento de tener tiempo las voy a ir realizando. Am, y por ejemplo aquí en la parte de eliminar, son cosas opcionales. Son cosas que tal vez se puedan sustituir por otra actividad. La podríamos decir como un comunicado en vez de una reunión. Podríamos decir dar el material de estudio en vez de estar haciendo directamente la capacitación. Algunas veces en los proyectos se dice, vamos a integrar una nueva área. Si está estorbando para el buen logro de la área principal, el área principal, entonces esto viene siendo negativo. Y a veces, pues lo que se ocupa es sistematizar o poderlo ver cómo integrarlo, ¿verdad? Pero en muchos casos viene siendo más bien negativo ampliar. Entonces, lo que se busca más que todo es lograr el enfoque
lo que es trabajar en orden, lo que sería flujo de trabajo, ¿verdad? Y poder salir con lo que son las urgencias. Vamos a continuar con el método de la ley de Pareto. Habíamos hablado de que se refiere a que un 20% de las actividades que uno realiza nos generan un 80% de resultados. Visto desde el punto opuesto, un 80% de las actividades que uno realiza producen menos resultados como un 20%. Esto es una medida aproximada, pero se ve esa relación en casi toda área de la vida. Entonces, eso pues surge a partir de varios estudios y se determinó que como un valor estándar. Entonces, bueno, el, o- el 20% crítico es lo que nosotros deberemos de realizar. Si logramos trabajar sobre el 20% más productivo y eso llevarlo a todo nuestro trabajo, es decir, el otro 80%, hacerlo con las actividades más productivas, vamos a tener mucho más resultados que calculaba que podían ser un 400% más de efectividad. Ahora, en la vida real, no siempre podemos solamente dedicarnos al 20% de las actividades, porque este otro 80% tiene una razón de ser, tiene una causa por la cual está dentro de las actividades, ¿verdad? Pero con el método anterior vamos a poder eliminar, vamos a poder delegar y eso nos va a permitir enfocarnos nosotros en las que nos corresponde hacer de más producción. Entonces, no es que las otras no se hagan, es que las otras no nos van a quitar productividad, sino que tenemos que buscar integrarla, ¿verdad? Ahora, entonces en la vida real, de alguna manera se tiene que hacer ese otro 80% de actividades, pero en la ley de Pareto nos aconseja qué hacer. Entonces, bueno, vamos a analizar la imagen primero y después en los contenidos. Pues la imagen lo que nos quiere dar a entender es que hay un esquema de trabajos con actividades, cada una de ellas tiene información. La información puede ser, por ejemplo, cuántos resultados nos produce. Entonces se hace un camino, se traza una secuencia de trabajo que nos va a permitir identificar qué cosas es lo que más tenemos que hacer. Y están las actividades que uno tiene que eliminar. Entonces, aquí hay información que simplemente se descartó porque no va a aportar nada. Las que sí aportaban se ponen en el esquema de trabajo, ¿verdad? Entonces, vamos a analizar ahora el contenido. Para este caso, no vamos a poner directamente un ejemplo, sino como técnicas. Y el análisis sería, ¿cuál es la actividad que nos tendría un mayor impacto? Esto lo podemos analizar en cada una de nuestras responsabilidades de trabajo, en lo que serían las actividades en casa. Lo podemos analizar en temas relacionales, qué relación va a ser la que va a realmente representar un impacto futuro, un beneficio social, un beneficio laboral, etcétera. Lo podemos analizar también en el descanso, por ejemplo. Si no estamos teniendo el suficiente descanso, no vamos a rendir lo demás del día. Entonces, esa es una actividad prioritaria que nos permite el buen logro de todo lo demás. Y también en salud, nos va a ayudar mucho en la salud y en los años futuros también. Entonces, muchas veces no tomamos el descanso con suficiente seriedad porque decimos me está quitando tiempo, pero realmente es lo que nos habilita la capacidad futura y a veces hasta la capacidad presente. Entonces, un buen descanso implica dejar aparatos de lado, detener las comunicaciones, no estarlo interrumpiendo por mensajería o por distracciones, etcétera. Por ponerle un ejemplo, ¿verdad? Bueno, ahora, otra manera es poder evaluar el impacto y el esfuerzo. Por ejemplo, podemos tener una tablita que me hubiera gustado poner el esquema, pero solamente las dejamos aquí escritas en las herramientas. Ah, en el anterior no vimos las herramientas. Está la matriz de Eisenhower, quien es como analizar lo
importante y lo urgente y hacemos una matriz de 4 segmentos en la cual vamos a ordenar las actividades y nos va a permitir identificar cuál es la más urgente e importante. Esa es la que tenemos que hacer. ¿Cuál es que tal vez es urgente, pero es menos importante? La delegamos, etcétera. Así, ¿verdad? Esta es una matriz, es otro método de trabajo y nos va a ayudar mucho. Este es un análisis más que todo como subjetivo, que era lo que estábamos planteando acá. Está el método de Rice, el cual lo tendríamos que investigar, y lo que es valorar o puntuar cada una de las actividades y de esa manera ordenarlas después por orden, por prioridades, ¿verdad? O por impacto, digamos. Entonces, una vez que los hacemos esta evaluación, lo que nos va a permitir es realmente identificar las actividades que debemos de priorizar. Y también nos va a permitir identificar las que se van a eliminar o delegar. Entonces, una vez que tenemos ya claridad sobre las actividades, vamos a poder iniciar nuestros trabajos. El problema de iniciar sin haber hecho estos procesos es simplemente desorganización. Bien, entonces lo que vamos a lograr es organizar, optimizar y actualizar la información que vamos a tener. Aquí era automatizar. Em, lo que vamos a lograrlo es porque con una estructura vamos a poder hacer flujos de trabajo y lograr más resultados, ¿verdad? También nos va a permitir, bueno, este es un ejemplo, por ejemplo, en ventas, hacer más prospección y cierre pueden ser las actividades más importantes para un vendedor, el cual, en vez de estar insistiendo sobre personas que le dan un tal vez o que no están decididas o que no están en el momento pero oportuno, entonces vamos a trabajar directamente sobre nueva captación y los resultados reales, que ya sería el cierre. Bueno, otro ejemplo para un área de directivos, la capacitación del personal y la fidelización de sus equipos serían lo que más impacto pudiera tener en vez de estarse dedicando a la parte operativa. Que la parte operativa simplemente le sumaría un poquito, pero no sería, a veces es de nunca acabar, mientras que en capacitación, por ejemplo, las personas son el único activo que aumenta que su valor, ¿verdad? Todos los demás activos, las cosas que generan, que producen, se van desgastando, van perdiendo capacidad, mientras que las personas van incrementando su capacidad por la experiencia, por sus relaciones, por sus conductas, etcétera. Entonces, esto sería como la actividad más importante que un líder o un gestor de equipos pudiera realizar. ¿Comentarios o retomo un tema faltante? Yo quería comentar una experiencia laboral que tuve aplicando la proporción 80-20. Un día tenía dos informes bien complejos de hacer ese día y la fecha de entrega era ese día. O sea que antes de que yo me fuera a la oficina tenía que entregarlo. Era de mucha importancia. Y también sabía de que en la rutina diaria iba a tener varias distracciones, consultas técnicas de personal a cargo o de otros departamentos en los que se apoyan con nosotros, porque nuestro departamento hace bastante actividad intermediaria que une procesos de un departamento con otro, actividades administrativas, pero yo ya estaba preparado para eso y estaba bien decidido a no tener mayores distracciones en los dos informes porque por la complejidad y el análisis que tenía que llevar,
tenía a mi lado otro colaborador que también tiene un muy buen criterio técnico y toda consulta, toda llamada que me hacían se las pasaba a él. Cuando tal vez tenía alguna factura que someter a trámites de reembolso, pues igual solo la engavetaba porque estábamos en fecha de mediado de mes, entonces no había que hacer cierre financiero, entonces no me urgía. Y de esa forma logré eh, contrarrestar toda distracción hasta que finalmente terminé los dos informes importantes que prácticamente con eso me ganaba el salario de ese día. Entonces, ahí logré aplicar la proporción 80-20. Bien, excelente. Ahora comento entonces, normalmente uno eso tiende a hacerlo cuando ya está con una cierta presión, pero si trabajáramos todo el tiempo sobre esa organización, es donde logramos mucha más productividad. Entonces, a la vez que eso fue como intuitivo, en ese caso el método lo que nos lleva es a ponerlo como una rutina de vida. Entonces, muy bueno y qué bien que haya una experiencia positiva al respecto. Voy a retomar un poquito aquí el tema de, creo que tenía algún comentario por aquí. No, no. Bien, es que en algunos puse información respecto a herramientas que se pueden utilizar. Continuamos entonces con el método 80-20, pero simplemente analizándolo desde el punto de vista de la ruta crítica en gestión de proyectos. En la ruta crítica, básicamente uno lo que tiene es todas las tareas posibles y la organización de cómo dependen una de la otra. Y esto nos va a determinar maneras de llegar a la actividad o al resultado final. Entonces, lo que vamos a tener es que la ruta crítica suele ser la más corta respecto de cómo llegar al resultado final. Y algunas otras actividades pueden ser como secundarias. Entonces, tal vez algunas ni siquiera aporten, ¿verdad? En algunos tipos de trabajo. En un proyecto sí, tiene todo hay que llegar a la actividad final. Pero en algunos tipos de trabajo, pues pueden ser otros proyectos, pueden ser o de diversidad de áreas. Pero en cuanto a nuestro flujo de trabajo, nos podría servir mucho para identificar lo más importante. Entonces, en gestión de proyectos, lo que analizamos es el método de la ruta crítica, lo que es las partes de comunicaciones, cuáles comunicaciones son claves para los resultados, y tenemos lo que es, al tener un análisis completo de las situaciones, nos permite prevenir. Entonces, estas tres áreas en particular de todo el método de gestión de proyectos nos permitiría lo que es identificar las actividades más importantes, como el 20% a enfocarnos. Continuamos con el método Kanban, que fue lo que vimos la vez pasada, y lo vamos a poner como un ejemplo de los supervisores de planta. Entonces, básicamente lo que necesita un supervisor es, aquí en el esquema lo que pusimos fue una diagrama jerárquico y un método Kanban con asignaciones por roles. Por eso están las columnas y está como también por renglón distinto, no solamente la columna. Con su equipo de trabajo, ¿verdad? Que en este caso se supone que son otros directivos y estos directivos cada uno tiene a quienes delegar las actividades. Entonces, venimos a ver lo que es la implementación para los supervisores. Lo que nos da como beneficio es la visualización de las tareas, lo cual nos permite realmente tener una idea de los esquemas generales de cómo va el proyecto y demás. Nos permite utilizar visual respecto a quién tiene qué tareas o cómo va el progreso, como quién tiene más carga de trabajo, etcétera. Entonces, es uno de los que nos logra aquí, lo que vamos a ir buscando con este método, ¿verdad? La asignación clara de roles, en este caso, pues lo que teníamos eran por renglón, está asignada las actividades relacionadas con cada persona.
que va a estar realizando en una jornada de trabajo, ya puede ser, por ejemplo, semanal, ya puede ser mensual, dependiendo del tipo de labor que se haga en la empresa. Luego, los límites de la cantidad de trabajo, lo cual sería, como que dice, no cargar más de 10 tareas semanales a una persona o no más de 3 tareas diarias, o etcétera, cosas que nos permitan identificar que realmente se logren los resultados, ¿verdad? Entonces, al momento de hacerlo así, aparte de ser bien visual, nos permitiría hacer una redistribución. Por ejemplo, encontramos que alguien tiene menos tareas. Ah, bueno, con él nos podemos apoyar a hacer esta tarea en específica. En vez de estar viendo, contando aquí, este tiene 3, este tiene 5, pero aquel solo tiene 2, sino que bien visual. Ahora, esta parte de las reuniones rápidas básicamente nos refiere a ir actualizando lo que es el resultado. Necesitamos que este método tenga un registro de qué actividades pasaron a realizadas, qué actividades se están tomando, qué se tuvieron que delegar, etcétera, porque de esa manera trabajamos sobre la actualidad y, y nos permite redirigir los esfuerzos de trabajo si es necesario, ¿verdad? Y la mejora continua es porque suele hacer, por ejemplo, en ciclos. En lo que es la gestión ágil de proyectos, se sugiere ir, por ejemplo, en ciclos semanales y nos permite em, aplicar este método de manera que cada semana tengamos mejoras. Mejoras que van a ser como, por ejemplo, optimizar o automatizar un proceso, crear plantillas. Yo genero bastante de una vez los instructivos para que de una manera, después la siguiente vez que tengo que hacer esa actividad, simplemente delego el instructivo. Al principio lo trabajo sobre lo que se debe de hacer, ¿verdad? Y cada vez ese instructivo va con mejora continua, implementando nuevos avances, implementando nuevas estructuras, etcétera. Pero al momento de generar documentación sirve para facilitar los siguientes procesos. ¿Qué pasaría si no lo aplicamos? No tendríamos lo que es un esquema general de progreso, no revelaríamos lo que son las cosas que no han ido progresando en el proceso, ¿verdad? Podríamos generar una mala distribución de trabajo o para poner una buena carga tendríamos que dedicarle más tiempo. Am, no podríamos analizar fácilmente los temas. Por ejemplo, yo le pregunto a la persona que nos está ayudando, le pregunto, ¿cómo vas con este proceso? Esta persona me actualiza, pero no están actualizados los demás del equipo. Entonces tengo que después yo irle a decir a los demás del equipo, etcétera. O tendríamos que hacer una reunión directamente para que él dispusiera todo. Entonces, es mucho más práctico el esquema de trabajo. Y eso hace la supervisión más compleja, ¿verdad? No tener ese esquema. Comentarios antes de ir finalizando, ya solamente nos queda este método. Yo, Salomón, quería opinar de que una de las bondades del método Kanban por su impacto visual es en la asignación de recursos para los procesos. Una vez que ya que vemos cuellos de botella, pero estamos conscientes que hay una buena distribución de los recursos, significa que deberíamos invertir más recursos en la empresa, ya sea contratar más personal o rediseñar un sistema. Pero si la primera opción es ver si hay que reasignar recursos, como ya lo mencionabas. Ujú. Permite identificar unas alternativas a las acciones que se están realizando, ¿verdad? Ampliarlas, reducirlas, complementarlas, etcétera. En gestión de proyectos se suele decir horas de trabajo por persona. Entonces, si miramos que una actividad requiere más horas de trabajo por persona, en ese caso, pues se refuerza. Bueno, y cerramos rápidamente con el método Ohio. Ohio sería en inglés, ¿verdad? Lo cual se refiere a que vamos a hacer las actividades que tengamos
más inmediatas por hacer. No porque sea más importante, menos importante, sino por tiempo. En el caso de las actividades que van a requerir menos de 10 minutos, para más es lo que estamos deteniéndonos a analizarlas, organizarlas, a ponerlas en la lista y decir, no, esta la voy a hacer después, porque si son cortas, mejor hacerlas de inmediato. Uno, nos libera la carga mental. Dos, avanzamos. Tres, dejamos simplemente las listas de tareas para las cosas que realmente van a requerir más tiempo. Entonces, venimos con eso, con hacerlo de una sola vez. Las tareas que se hacen entre 2 y 10 minutos se van a planificar para un momento cercano, simplemente como quien dice tener las listas, pero no nos va a afectar el método de trabajo.